Este video tiene por intención responder la consigna 2 de las preguntas de seguimiento de resistencias especiales. Se nos solicitaba en dicha consigna que hablemos de un tipo de resistencia especial en particular. En nuestro grupo, eh, esa resistencia especial era varistores o resistores dependientes de la tensión. Un varistor es una resistencia especial que varía el valor de su resistencia justamente conforme el voltaje que se aplica en sus terminales. La idea es que a partir de una determinada tensión, la resistencia que este elemento presenta se reduzca drásticamente. Si puedo poner el puntero, van a ver que esto está representado en una curva muy similar a la de un diodo rectificador. Para un rango de valores por diseño, la corriente que pasa por el resistor especial es muy pequeña, aproximadamente 0. Hasta un valor determinado, muy similar al umbral de un diodo, donde esta corriente aumenta exponencialmente, aumenta muy rápido. La forma de esta curva, si es más suave o más abrupta, depende del material de la fabricación. También se podría ver algo similar a un diac, aunque no es estrictamente igual. No es estrictamente igual a ninguno de esos dos dispositivos. ¿Por qué? Porque puede conducir en ambas direcciones. Después de todo, es un resistor. No tiene polaridad. Los modelos comerciales, hay muchos por montones. Acá presentamos dos que encontramos rápidamente. El 20D471K. Para mirar los parámetros más interesantes es la tensión RMS, que en este caso es 423 voltios. La tensión a la cual empieza a conducir, en general se toma cuando empieza a conducir 1 miliamper en corriente directa. En este caso es 470 voltios, por eso el 471, aunque las tolerancias en estos dispositivos, en este parámetro en particular, es bastante grande. En general son del 10%, por eso puede ir hasta tan bajo como 423 o tan alto como 517. Otro parámetro interesante es la potencia que puede disipar a la hora de responder a una sobretensión. En este caso, con 350 julios. Y, por supuesto, viene atado a esto un máximo de corriente, una corriente pico máxima no repetitiva, que serán 10 kA hasta 10 microsegundos. Para un modelo más robusto, en este caso B460E40, la máxima tensión RMS es parecida, son 460 voltios. La tensión de umbral es un poco más alta, en teoría es 750, aunque puede ir desde 675 hasta 825 por las tolerancias. Y si acá la potencia que puede disipar es bastante más grande, 1 kilojoule. Y bien aparejado a esto, una máxima intensidad pico más grande, de 40 kA en 20 segundos. 20 microsegundos. Como aplicaciones, estos dispositivos se usan como protección contra sobretensión. Esa es su aplicación principal. La idea es que si acá en esta fuente alterna continua es medio indistinto, tenemos un pico de tensión, este VDR se va a cortocircuitar o va a presentar una resistencia muy baja y va a proteger a la carga. Va a hacer que toda la corriente se mete por acá y no reciba una sobretensión, una sobrecorriente, esta carga. La idea de esto se puede estirar a no solamente protección entre fase y neutro, si es alterna, y positivo y negativo, si es continua, sino también a fase o positivo respecto a tierra y negativo o neutro respecto a tierra. Por otro lado, otra de las protecciones que podemos usar es como un rol similar al diodo de marcha libre. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una inductancia muy grande, una carga altamente inductiva, estas cargas no pueden tener discontinuidades de corriente, no puede pasar la corriente, un valor nominal a 0 amper, perdón, en un tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque
responderá a esta carga con una FEM que se opone a la causa que lo induce, muy alta, que va a generar en definitiva un pico de tensión, que a los instrumentos, perdón, no a los instrumentos, a los elementos que hacen la conmutación, los termina por dañar. Acá notablemente la juntura de este BJ. Para eso ponemos en paralelo un varistor que lo que va a hacer es que cuando se produzca este pico de tensión, va a hacer que circule y se descargue sin dañar al BJT. Con un contacto electromecánico en un relé, que es más o menos lo mismo, o un contactor, ¿por qué no? Lo que va a pasar acá, si bien no tenemos una juntura, es que va a ser un arco. Va a ser que cuando se acerque mucho, perdón, cuando se desconecte, apenas esté cerca esta barra de la conexión, va a producir un arco. Y esos arcos terminan por dañar el contacto, ¿no? Van a generar carbonización y esa carbonización aumenta la resistencia. Y, por supuesto, genera temperatura. Acá la carga es un motor, también se puede considerar como altamente inductiva. Como se pedían simulaciones, vamos a ver dos casos. En este caso estamos corriendo la simulación acá. Lo que tenemos, déjenme mostrar el osciloscopio, es acá un seno de 12 voltios pico. Lo que hacen es circular, por supuesto, esa tensión con una corriente consecuente a través de la resistencia de 100 ohmios. Y estos diodos ideales, es decir, a partir de 0,1 voltios ya conducen, indica para qué lado está circulando la corriente. Ahí es en directa y en azul es inversa. Por supuesto, en tanto y en cuanto este varistor esté sometido a una tensión menor a la de su umbral, que acá la programamos para ser 9 voltios, no va a conducir, por eso está en negro, está desconectado este LED. Pero cuando estemos entre 9 y 12 voltios, por supuesto, más o menos 12 voltios, eh, esa tensión va a ser lo suficientemente grande como para que conduzca y este LED se ilumine. Si bien puede ser antisimétrico o un poco lento la iluminación de los LEDs porque está bajo mucha carga la compu, porque estamos grabando aparte de simulando. La otra aplicación era la de el relé. Acá conectamos a 5 voltios esta bobina muy grande, de distancia muy grande de 10 amplios, y cuando la desconectamos se ocurre, digamos, el pico de tensión y este LED se ilumina. Dejamos cargar un ratito y ahí lo descargamos.